Buenas tardes, amigos de Entre las Sombras. ¿En la escuela a la que ustedes asistieron había historias de fantasmas? En la mía sí, pero todas eran rumores idénticos a los de otras escuelas. Por eso cuando me llegó la historia de Jorge decidí que era muy importante compartirla. Hola, Entre las Sombras, soy Jorge y la historia que te voy a contar es una que seguro otras personas reconocen porque ocurrió en la escuela en donde estudié un semestre de preparatoria y está por el Metro Polanco, en la Ciudad de México. Era un espacio improvisado ahí. La escuela estaba dividida en dos porque no les quedaba espacio. En una casa que habían adaptado era la primaria y la secundaria, y en la otra, que también era una casa adaptada, pero cruzando la calle, estaba la prepa. Como yo quería aprender a tocar la guitarra, me inscribí en un taller que ofrecían al terminar las clases, pero el taller lo daban en la casa de enfrente, en la de primaria y secundaria. Cuando mis amigos se enteraron, luego me empezaron a molestar, no porque tomara clases de guitarra, sino porque decían que ahí pasaban cosas, aunque no me quisieron decir qué. Desde la primera clase vi que había dinámicas raras. Ninguno de los compañeros quería ir solo al baño. Cada vez que alguien tenía necesidad le pedía a otro que lo acompañara. Pero solo eran los chavos. El baño de los niños estaba en la planta baja, al fondo, el de las niñas en el otro extremo y en la planta alta. Ellas no parecían tener problemas para ir solas y se burlaban de los niños por eso. Cada vez que yo preguntaba se reían nerviosos, pero ninguno me quería decir por qué, hasta que me hice amigo de Verónica, una chica que practicaba violín con la misma maestra que yo. Ella había cursado todos sus estudios ahí, la verdad, cuando me dijo por primera vez lo que pasaba no entendí mucho. Es por Luisa, les da miedo encontrarse con ella, me dijo, y siguió hablando de otras cosas sin darle más importancia. A mí no me daba miedo, pero tampoco había tenido que ir al baño, siempre pasaba antes a los baños de la prepa, antes de irme a mi clase. Un día, cuando ya llevaba como 3 meses tomando el taller de guitarra, choqué con un niño como de 8 años que seguro estaba en la clase de pintura porque se estrelló conmigo y me dejó todo embarrado de pintura azul y roja. Me enojé un buen, pero ni modo que le gritara o le reclamara. Yo tenía el doble de su edad y además el doble de su tamaño. Me fui bien enojado al baño para limpiarme antes de que la pintura ya no se pudiera quitar. El baño tenía un aspecto extraño. Se veía de inmediato que había sido parte de una recámara y que lo habían adaptado poniéndole cubículos. Eran 4. El último era el único cerrado. No presté más atención. Corté un montón de papel, lo mojé y empecé a limpiarme el pantalón y la playera enfrente del espejo. Por fortuna parecía que la pintura sí iba a salir. Con la cabeza agachada, mirando el desastre y tratando de limpiarlo, apenas pude ver cuando alguien entró. Era una silueta que pasó atrás de mí. La vi solo como el reflejo en el espejo. Una persona que por un instante creí que era una chica. Pero pues no podía ser, era el baño de hombres, y además no la alcancé a ver a detalle, sino que creí que llevaba falda. Me reí a pesar de mi coraje al pensar cómo la vista nos puede engañar. Seguro era uno de los chavos con la chamarra del uniforme de deportes amarrada en la cintura o algo así. Cuando estaba terminando de limpiar lo que había podido, escuché susurros al final del baño, en el cubículo cerrado. Nunca he entendido cómo la gente se mete al baño a hablar por teléfono, y eso es lo que pensé que pasaba. Pero luego se escucharon unos golpes bien fuertes desde adentro. Salté, pensé que alguien se había quedado encerrado o que estaba atorado o algo así. Corrí hasta el último cubículo y toqué. ¿Estás bien? Dije, y de verdad estaba preocupado. Nadie me respondió. Di 2 pasos hacia atrás y pensé en irme, pero no me hubiera gustado quedarme encerrado y que nadie me ayudara. Así que toqué bien fuerte la puerta del cubículo. Como respuesta se escucharon golpes desde adentro del baño. Me agaché para ver por debajo y me quedé helado. El cubículo estaba vacío. En eso entraron otros 3 chavos, igual de la prepa pero más grandes que yo. Cuando me vieron se quedaron paralizados. Vente, güey, vente, dijo uno de ellos. Se acercó, me ayudó a levantarme y me sacaron del baño. Ya ninguno pasó. Yo corrí con ellos sin saber bien por qué. Todavía creía que a lo mejor alguien, queriendo hacerme una broma, se había subido a la taza para que no le viera los pies o algo así. Cuando recobré la respiración, me preguntaron qué había pasado. Les conté todos y empezaron a reírse nerviosos. Eres el nuevo de tercer semestre, ¿verdad? Se nota que nadie te ha contado cómo está la cosa aquí. Nunca vayas al baño solo. Cuando uno va solo, ella sale.
Siempre sale. Hasta las maestras lo saben. Fue lo que me dijo uno de ellos. Obvio, ahora sí tenía que saber qué pasaba en ese lugar, así que le pregunté a la maestra de guitarra. De seguro ya te están metiendo ideas en la cabeza, ¿verdad? No les hagas caso, me dijo. Pero igual no vayas solo al baño. Siempre es mejor que alguien te acompañe. Su actitud se me hizo muy sospechosa y pues ya al siguiente día les pregunté a los de mi salón qué pasaba. Nadie me quería contar, nada más se reían y se pasaban la palabra para no decir nada. Entonces le conté lo que me había pasado y lo que me dijo la maestra. Yo sí te voy a decir la neta, dijo al fin Rubén, que tenía 18, era el más grande del grupo. Había estudiado la primaria ahí, pero luego su papá se lo había llevado a vivir a Colombia y de regreso no había podido revalidar sus estudios y por eso iba atrasado como 2 años. Todos se quedaron en silencio, pero nadie trató de detenerlo. Una chica y su novio mejor se salieron del salón. Mira, aquí nadie te va a decir porque creen que si lo cuentas ella te empieza a seguir. ¿Quién? Lo interrumpí. Déjame contarte. Yo creo que ya te diste cuenta, pero ni aquí donde estamos ni en la primaria son escuelas, eran casas súper viejas que algún listo compró para, ya sabes, hacer el instituto. Primero nada más era la primaria y la secundaria, luego compraron esta casa para que también hubiera prepa. Bueno, pues la casa de allá, la primaria, era de unos señores, mejor dicho, de los papás de unos señores, que la vendieron porque no conseguían que se rentara. Cada vez que tenían nuevos inquilinos, se iban pitando de aquí porque los asustaban. Decían que veían a una chica. Recordé la silueta que vi en el baño mientras escuchaba a Rubén. Él ignoró mi cara y siguió. El dueño de la primaria consiguió bien barata la casa. La remodeló y pues ya ves, ahora gana dinero con ella. Se rió. Pero siguen pasando cosas raras. Desde que yo entré aquí hace 12 años, las primeras indicaciones que nos dieron era que ningún niño debía ir solo al baño. Hasta hubo temporadas que organizaban horarios. Imagínate, cada hora las maestras nos tenían que llevar a los niños al baño. Pero lo raro es que solo eran los niños. A las niñas las dejaban ir solas. Y pues mira, uno chiquito se cree todo lo que le dicen. Pero ya que pasé a la secu y todavía no nos dejaban ir solos al baño, se me pasó a hacer bien raro. En ese entonces todavía estaba la maestra Mara, la hija del director, que era rechida. Todos los demás asintieron y empezaron a contar historias de esa maestra Mara, pero yo quería que Rubén siguiera con la historia, así que los tuve que interrumpir. Pero Rubén ya no me dijo nada más. A la salida me esperó y se fue conmigo a la clase de guitarra. Tenía media hora antes de que llegara la maestra y Rubén aprovechó para seguir con la historia. Bueno, ya no te quise contar con los demás, pero yo empecé a quejarme en la clase porque no nos dejaban ir solos al baño, etcétera, etcétera. Y la maestra Mara me pidió que me quedara al terminar y me dijo que me iba a contar si yo, en lugar de ponerme de rebelde, como ella decía, porque pues ya era una maestra grande, mejor le ayudaba a que siguiéramos respetando eso de no ir solos al baño. Obvio yo le dije que sí, y ya me contó que cuando ella estaba estudiando aquí, porque ella estuvo en la primera generación, por algo es la escuela de su papá, ¿verdad? Pues que igual pasaban cosas bien raras. Entonces ella se juntó con varias de sus amigas y hablaron con el director. Le pidieron que las dejara traer a alguien que hablara con la cosa esa del baño. Y después de mucho insistirle, su papá accedió. Trajeron una disque medium y ya sabes, hicieron una sesión con las preguntas clásicas, que quién eres, que qué quieres, cómo te podemos ayudar. Pero nadie les respondió. Entonces recogieron todo y cuando trataron de salir, ¿qué crees que les pasó? Pues que no podían abrir la puerta, estaban encerradas en los cubículos. Entonces escucharon unos golpes bien fuertes en el último cubículo, ese que siempre está vacío y cerrado. Se acercaron y trataron de abrir, pero no pudieron. Ya cuando estaban bien asustadas, tanto la puerta de la entrada como la del cubículo se abrieron al mismo tiempo, solas. Yo la verdad me hubiera ido corriendo, pero ellas entraron al cubículo y lo único que encontraron fue unas bolas de papel mojado que decían Luisa. Desde entonces la llaman así, entre ellas y los pocos que sabemos la historia. No sé si otros de nuestro grupo sepan todo. En ese momento llegó la maestra de guitarra y pues nos interrumpió y antes de que Rubén se fuera me dijo, si no me crees pregúntale a don Lalo. ¿El conserje? Le dije yo. Sí, a él también le han pasado cosas. O a tu maestra, me susurró. Ella también sabe. Aunque sí sentía curiosidad, pues la verdad es que no pensé que la maestra me fuera a decir nada. Así que a la salida, en lugar de hablar con ella, mejor me fui a donde estaba don Lalo, que siempre se ponía en la puerta a la hora de entrada y salida para ver que todos se fueran.
Oiga, don Lalo, ¿sí es cierto que aquí se aparece una chica que se llama... Shh, me interrumpió él. No la nombres, mijo. Yo no te puedo contar nada, luego me van a reportar por andar asustando a los alumnos. Tuve que insistirle un rato y le agradecí a mi mamá que se le hiciera tarde para recogerme. A mí nada más me ha pasado una cosa, con esa me basta, me dijo. A quien le pasaron muchas fue a mi tío, que era el conserje antes de mí. A él no le daba miedo nada. Por eso se acostumbró a escuchar que un triciclo andaba por el patio cuando ya no había nadie, o luego oír que alguien jugaba canicas en el pasillo de su cuarto. Siempre lo asustaban. Veía sombras y a la niña esa que tú sabes. Por eso cuando yo acepté su puesto, el trato con el director es que yo no iba a vivir aquí. Me hicieron mejor un cuarto en la prepa, allá enfrente. Ahí nunca pasa nada. Y ya nada más vengo 2 o 3 veces en la noche a hacer un rondín rápido. Pero la verdad es que si desde afuera no veo nada ni le muevo. A veces ni entro. Pero siempre echo ojo, no creas que soy un descuidado. ¿Pero qué le pasó a usted?, le pregunté. Pues, ustedes los de guitarra no siempre son los últimos en irse, ¿eh? No vayas a creer. Me toca esperar a los de la estudiantina. Ellos siempre pasan después de las 6. Pero cuando tienen presentación se van hasta las 9 de aquí, hasta más tarde. Cuando apenas entré, fíjate cómo es la vida. Vi en sus ojos que recordaba algo, algo que le había pasado hace mucho tiempo, y ahora estaba reflexionando sobre eso. Pues, como te decía, chamaco, me tocó esperar a los de la estudiantina. Todos se tienen que meter y no cerramos hasta que el último papá pasa por ustedes, porque aquí el director es muy prudente con eso de cuidarlos. Pues tu maestra llegó con un montón de niños que querían pasar al baño. La verdad hasta me enojó porque yo ya había limpiado. Pero pues ni modo, así es este trabajo, ¿no? Ya cuando casi todos se habían ido, una niña como de tu edad, de unos 15 o 16, se empezó a pasear por los salones. La seguí y de lejos alcancé a gritarle que ya íbamos a cerrar y que no podía andar espiando. No me hizo caso. Me bajé a buscar a tu maestra. Ya no había más niños. Y ya en el patio vi que se metía al baño de hombres. De hecho, la vimos tu maestra y yo cómo se metía. Ahí ya no pude hacer nada. Me quedé parado en la puerta y llamé a gritos a la maestra. Ella vino corriendo después de entregar a los niños que faltaban en la entrada. Me dijo que también había visto cómo la niña se metía al baño y pues ella entró bien enojada a buscarla. Cuando salió estaba más blanca que una servilleta. Me dijo que escuchó susurros en el último cubículo y que cuando llegó hasta ahí, ya sabes, amenazando a la niña por meterse al baño de hombres y no hacer caso y esas cosas, la puerta se abrió y el cubículo estaba vacío. Los dos nos persinamos, revisamos toda la escuela juntos y no había nadie. Yo te cuento lo que me pasó, pero si quieres saber más, igual y el director te enseña las fotos que él tiene. Todos me decían lo mismo en la escuela. Yo te cuento, pero fulanito, menganito sabe más. Le pregunté a Rubén por las fotos. Él tampoco los había visto, no sabíamos ni de qué eran esas fotos, pero queríamos averiguar como buenos adolescentes curiosos. Le preguntamos a todos los maestros, menos a la de música que siempre negaba todo. Nadie sabía de qué fotos hablábamos, hasta que la maestra de música, justo al terminar la clase de guitarra, me llamó. Esperó a que se fueran los demás compañeros y me dijo, ya sé que estás investigando mucho este tema, del tema de Luisa, agregó nerviosa. Si te enseño las fotos, ¿vas a dejar esto en paz y a dejar de levantar sospechas con tus otros compañeros? Obviamente acepté. Mañana llego antes de la clase y dile a Rubén que se espere contigo porque ya me están cansando los dos con sus conspiraciones. Rubén y yo teníamos miedo de que nos llevara con el director o algo, pero igual nos quedamos. Y sí, la maestra nos llevó con el director y le contó que éramos nosotros los que estábamos trayendo el tema de nuevo. Nos dejó en su oficina y se fue. Rubén y yo estábamos bien asustados, pensando que a lo mejor nos iban a suspender o algo, pero el director fue más sincero que todos los maestros y que el vigilante. Nos contó toda la historia de nuevo. Y miren, dijo al final, yo soy católico, pero no creo en espíritus ni fantasmas. Acepto que los niños vayan acompañados al baño porque es más seguro, pero los maestros son los que generan ese clima de miedo. Yo sé que los señores que nos vendieron la casa tenían 2 hermanos más, un niño al que le gustaba mucho andar en triciclo y una joven como de 15 o 16. No, 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 nos interrumpió antes de que pudiéramos decir algo. No sé si se llamaba Luisa o no, pero sí sé que los dos, tanto el niño pequeño como ella, murieron aquí, de tuberculosis. Y sí,
Hice misas y todo lo que Mara, mi hija, que daba clase aquí, quiso. Pero las cosas no cambiaron. Y esas fotos que andan buscando no las tengo escondidas, ¿eh? Nos señaló a la pared detrás de nosotros, donde había un montón de fotos de la historia del instituto. Se paró muy despacio y aunque para ser un hombre de 87 años, todavía tenía un montón de energía. Nos señaló dos fotos. En la primera era el baile de egreso de la generación del 63. Se veía unos chicos que parecían de nuestra edad con trajes y vestidos de gala de esa época y justo detrás de ellos, saliendo de la pared, había una figura traslúcida, la figura de una chica. En otra foto estaban todas las maestras que habían dado clase en el 98. Les habían organizado una fiesta con strippers, imagínense, por el Día de la Madre. Ahí no había alumnos, solo las maestras, eran 6. Luego un grupo de hombres con cuerpos aceitados que eran como 5 y luego otras 6 maestras. En medio salía la misma cara de la foto del 63 y a ambos lados de todos se veían las manos de ella como si las estuviera estirando como ligas para abrazarlos a todos y salir en la foto. Eso es lo que hay, nos dijo el director. Miren, yo no sé qué sea eso de las fotos. Tampoco me interesa averiguar. Lo único que quiero es que esta sea una buena escuela. Y si para eso los niños deben ir acompañados al baño, no veo nada de malo. Bueno, jóvenes curiosos, ya está, nos dijo y nos acompañó a la salida. Rubén y yo nos quedamos en silencio. Ni siquiera fue necesario que el director nos pidiera no contarle a nadie. Yo solo estuve en esa escuela un semestre. Después mi familia se mudó y me cambiaron. No supe qué pasó después o qué hagan ahora. No sé si la escuela sigue. Lo que sí es que ese semestre yo decidí que no iba a volver a los baños de primaria y menos solo. No tengo comunicación con esos compañeros, excepto con Rubén, pero él también se fue, regresó a Colombia con su papá. Así que si alguien de mi generación sabe qué ocurrió o alguien reconoce qué instituto es y quiere contarnos su versión, manden su historia a Entre las Sombras o escríbanle para que nos pongan en contacto y podamos intercambiar experiencias. ¿Qué piensa usted? ¿Sería histeria colectiva o de verdad existía un fantasma en ese lugar? Si usted, como Jorge, tiene una historia, no olvide escribirnos a entrelasombras08@gmail.com y síganos para más historias entre las sombras.